en realidad alteraciones en electrolitos, pero como vamos a tener la oportunidad de conversar en otro momento, vamos a hacer algo un poco más específicos y vamos a hablar un poquito hoy día más a detalle sobre trastornos del sodio. Entonces, en realidad aquí lo importante es que nosotros nos vayamos, por lo menos tener una noción hoy día eh, de cómo nosotros podemos hacer la corrección de trastornos del sodio. Creo que todos desde el primer año, en algún momento en la parte clínica, o bueno, a partir del segundo año ya hemos podido estar frente a un examen de laboratorio donde ya hemos visto el control o un dosaje sérico del sodio, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido o más didáctico, no sé si alguno conoce o ha visto algunos exámenes de laboratorio y nos puede decir cuáles son los niveles usuales en los que el sodio se encuentra en sangre. Buenas noches, doctora. De 135 a 145 mil equivalentes. Sí, exacto, muy bien. Entonces, si alguno de los valores que nosotros encontramos, tipo un 130, un 125, sabemos que estamos ante una hiponatremia. Si encontramos un 147, un 150, un 160, estamos ante una hipernatremia. Recuerden este último caso del problema de los cloruros de sodio, ¿no? Que tenía una alteración, tenían una concentración mayor de los niveles del sodio y como hemos visto, cuántos problemas a nivel del medio interno pueden ocasionar los niveles altos en sodio, ¿no? Entonces, para tratar de hacerlo, no vamos a hablar de todo esto, la idea es que este curso sea un poco más práctico, igual la vamos a mantener, pero ustedes saben que en general nuestro cuerpo se divide en un porcentaje alto de agua y cuando nosotros hablamos del sodio, más que de hablar si está alto o bajo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el sodio va a estar netamente relacionado con el agua, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipernatremia, no estamos hablando necesariamente de que esta persona ha consumido una excesiva cantidad de sodio, sino estamos hablando de que probablemente estamos hablando de que la proporción entre el agua y el sodio ha variado, ¿no? Y eso quiere decir que generalmente estamos ante un paciente deshidratado, es decir, el nivel de agua no logra compensar el nivel de sodio y por lo tanto vamos a tener un nivel de sodio por encima de lo normal. Y viceversa con el nivel bajo del sodio, ¿no? Si existe un exceso de agua, vamos a estar ante un déficit de sodio. Entonces, estos cambios van a tener una fisiopatología, ¿no? Yo sé que es un poco aburrido, un poco tedioso hablar de este tipo de temas, pero lo que más o menos quiero que ustedes se traten de imaginar, para que traten de entender quizás lo más práctico posible, es que si nosotros tenemos un nivel de sodio, como dijo su compañera, entre 135 y 145, en realidad esto se logra gracias a unos mecanismos, en realidad varios mecanismos que logran hacer de que el sodio se encuentre en este nivel, ¿no? Acá podemos ver en esta tabla calculando de acuerdo a siempre hablamos de un adulto promedio, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de agua? El agua corporal total siempre va a ser el 60%. Hablamos de un extra y un intracelular. En el extracelular es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de sodio y en el intracelular la mayor cantidad de potasio, ¿no? Si nosotros queremos hablar de electrolitos, ellos van a ser eh, nuestros dos caballitos de batalla, son los dos que van a lograr concentrar o van a lograr regular la osmolaridad, ¿no? Siempre creo que todos han escuchado hablar alguna vez de la osmolaridad, la cual es bastante importante y se logra justamente gracias al equilibrio de estos dos electrolitos, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos también de la regulación del sodio, vamos a darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Cuando el sodio se encuentra en niveles adecuados, es decir, logramos que el nivel de sodio esté bien regulado entre el extra y el intracelular, vamos a mantener un equilibrio no solamente de los líquidos, sino también estamos hablando de un equilibrio a nivel de la presión arterial y el funcionamiento adecuado celular, ¿no? Ahora, entonces cuando nosotros hablamos y decimos, pero ¿y en dónde entra acá nefrología, no? Porque una nefróloga nos está hablando del sodio. Y es que el riñón, en este caso, si bien es cierto, van a influir varios factores para poderlo regular, el riñón va a ser uno de los órganos
que van a influir un poco más, ¿no? Sea de forma directa o indirecta. En este caso, cuando hablamos de los riñones, es porque ellos van a filtrar el sodio finalmente. Es decir, toda la sal que ustedes van a ingerir durante el día, ¿no? Independientemente de cuánta sea, lo que va a hacer el cuerpo es tratar de compensarse. Por ejemplo, si ustedes han comido una comida muy salada hoy día, se van a dar cuenta que a la media hora, a la hora, el mismo cuerpo va a tratar de buscar diluirlo un poco y les va a dar sed, ¿no? ¿Es por qué? Porque el riñón va a intentar eliminar esa cantidad excesiva de sal. Y cuando él intente, se va a dar cuenta que necesita un medio de mayor dilución para que lo pueda eliminar. Y por eso es que les va a pedir un poco más de agua y finalmente van a terminar orinando toda esa cantidad de sodio que han ingerido, ¿no? Entonces, ahora, no solo para que los riñones tengan todo ese mecanismo de funcionamiento, van a influir varias, vamos a hablar ya acá de un nivel de balance a nivel hormonal, ¿no? Entonces, si ustedes han escuchado alguna vez hablar, por ejemplo, de la aldosterona, ¿no? La aldosterona bueno, es una hormona que va a ser producida en las glándulas suprarrenales, va a estimular, en este caso vamos a tener hormonas que van a estimular la reabsorción de sodio, como hay algunas que van a estimular la excreción de sodio, ¿no? ¿Y justamente para qué? Para encontrar este balance a nivel renal. En este caso, la aldosterona va a ser una de las que van a estimular la reabsorción. La hormona antidiurética va a ayudar un poco a la liberación. El péptido natriurético auricular también va a estimular un poco la reabsorción. Y cuando hablamos a nivel ya neurocelular, vamos a encontrar también los osmoreceptores que están en el hipotálamo y que también nos van a ayudar a regular, en este caso activando la sed, ¿no? Que va a hacer que se libere la hormona antidiurética, o también van a ayudar a disminuir los niveles de sodio, en este caso inhibiendo la liberación de la hormona antidiurética para eliminar el exceso de agua, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, como cuarto mecanismo regulador, vamos a tener también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Donde también entra a tallar nuevamente el riñón, pero esta vez a nivel hormonal. Y lo que va a hacer, pues, es que si hay una disminución también del volumen, en este caso, cuando hablamos del volumen a nivel sanguíneo, o en este caso también si hubiera una disminución del sodio, el riñón lo que va a hacer es activar la renina, que va a activar la cascada de la angiotensina, ¿no? Y esto va a generar una vasoconstricción y va a eliminar o va a estimular la liberación de aldosterona, y eso también a su vez va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua y va a ayudar en la regulación, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la parte más tediosa cuando hablamos nosotros del sodio. eh, no quiero digamos, que se memoricen todo el mecanismo como tal, pero sí por lo menos que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de sodio, primero es que todo el sodio es lo que vamos a tener en el cuerpo viene de la ingesta, ¿no? No es que se va a producir en ningún otro lugar. Y lo que tenemos que hacer es excretarlo a nivel renal. Y dentro de todo este proceso, entre que se ingiere y se excreta, hay varios mecanismos que van a actuar, ¿no? Entonces son algunos los que hemos comentado hace un ratito. Y bueno, luego para que podamos tener un balance, ya vamos a entrar a hablar sobre un poco de la osmolaridad, del sodio, el potasio, cómo van a influir, pero en esta oportunidad vamos a tratar de no hablar un poco sobre eso. Esta es la forma en la que se va a reabsorber el sodio. En este caso el sodio va a actuar mucho con el cloro, y a través de este es que se va a poder movilizar a través de los túbulos, ¿no? Eh, cuando hablamos a nivel hormonal, ¿no? Entonces acá también vamos a ver a nivel, cada una de estas hormonas van a tener una zona preferida, por así decirlo, donde van a actuar a nivel de la nefrona, ¿no? Es decir, no es que cada hormona va a actuar en todos lados, y de acuerdo a esto es que se va a obtener el mayor porcentaje de absorción de sodio. Bueno, esto es un poquito sobre cómo hemos hablado sobre la regulación, que básicamente es entre la producción de orina y la sed. Y entonces vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un mini taller, vamos a hablar algunos ejemplos muy prácticos sobre cómo vamos a manejar los dos grandes trastornos del sodio, ¿no? La hiponatremia y la hipernatremia. Entonces, si hablamos de hiponatremia, como dijo su compañera, si es que yo encuentro un nivel sérico de sodio menor de 135 mil equivalentes. Hay muchas formas de clasificar ambos cuadros clínicos, tanto la hiponatremia como la hipernatremia, a través del tiempo, si es aguda, si es crónica. Y ustedes dirán, pero doctora, ¿por qué yo quiero saber si es que es aguda o es crónica? Bueno, en realidad eso va a influir muchísimo
Es decir, si ustedes van y encuentran en la emergencia un paciente con un sodio en 120, lo que les va a interesar saber es cómo estuvo el día previo, ¿no? Y cómo estuvo el día previo a ese incluso. Porque si es una hiponatremia aguda, entonces quiere decir que eh, la etiología ha sido instalada recientemente y por lo tanto, eh, digamos que también de acuerdo a los niveles, y aquí viene el tema de la severidad, es donde vamos a intentar manejarlo o remediarlo, ¿no? Entonces hablamos de una hiponatremia leve, si es que va entre 130 a 135, moderada 121 a 129, y ya hablamos de una hiponatremia severa si va menor o igual a 120, ¿no? Sobre todo por el gran riesgo que tenemos de edema cerebral y por lo tanto que puede conducir a una lesión cerebral y esta por lo tanto la muerte, ¿no? Así que cuando hablamos de hiponatremia, la mayoría trata de pasar un poquito esa página de la historia clínica, lo quieren dejar un poco de lado y esperar a que, digamos que en el transcurso de los días el paciente se regule automáticamente y no manejar este tipo de cuadros que sabemos que pueden llegar a ser fatales. Con respecto a la etiología, no quiero que se aprendan todos estos, pero sí que se lleven digamos que una de las causas más frecuentes, ¿no? Entonces, cuando hemos dicho hace un rato, siempre que hablamos de trastorno del sodio, vamos a pensar como primera causa el agua. Entonces, si hay poco sodio a nivel sérico, lo que tenemos que pensar primero es que puede haber una alteración a nivel de la excreción del agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de pérdidas, vamos a hablar pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, o también pérdidas en el tercer espacio, ¿no? O incluso también, como hemos hablado hace un rato, como estamos asociando el potasio con el sodio, una depresión de potasio también puede ser una de las causas, ¿no? Y luego ya tenemos, digamos, otras causas que van a ser incluso hasta un diagnóstico ya diferencial más excluido, donde están el uso de algunos diuréticos, la misma insuficiencia renal también produce hiponatremia. Para nosotros no es novedad que encontrar un paciente con un RC, una creatinina en 2, en 3, y encontrarlo con una hiponatremia crónica, ¿no? Eh, Cuando hablamos también ya a nivel hormonal, por eso lo habíamos comentado hace un principio, el exceso de la hormona antidiurética en situaciones no hipovolémicas van a producir el famoso CIHAT, ¿no? Que es uno de los diagnósticos más complejos a nivel del sodio. No lo vamos a tocar tanto en este porque la idea es ser un poquito más prácticos. Y además también tenemos otro tipo de alteraciones donde también se puede alterar la excreción de la hormona antidiurética, como el déficit de cortisol o el hipotiroidismo. Y ya luego tenemos otras patologías mucho menos frecuentes, ¿no? El déficit de aportes de soluto, el cerebro perdedor de sal, ¿no? O pacientes que tienen polidipsia primaria, que ya digamos son cuadros mucho más raros. Entonces, bueno, esto está también dentro de la clasificación, que lo vamos a pasar un poquito más rápido, algunos de los mecanismos por los cuales se van a actuar, y esta es la parte donde vamos a entrar, digamos, a la zona más práctica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hiponatremia, lo primero que tenemos que evaluar es la osmolaridad. Doctora, pero ¿cómo saco la osmolaridad? La verdad es que la mayoría de nosotros en realidad no estamos muy relacionados, o sea, no es que un nefrólogo va, ve un nivel de sodio y automáticamente se pone a sacar los niveles de osmolaridad. Generalmente lo hacemos en la parte más académica, ¿no? Como por ejemplo en estos casos. Pero sí es importante porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno va yendo en estos flujogramas, si nosotros dentro del flujo estamos poniendo como primer paso la osmolaridad, es por algo, ¿no? Y es que en realidad solamente con el hecho de sacar la osmolaridad plasmática ya vamos a tener algunos diagnósticos diferenciales. Ahora, si nosotros queremos sacar la osmolaridad plasmática, incluso acá les puse al costadito cuál es la fórmula, ya ustedes traten de, bueno, vamos a ver ahora en un caso práctico, pero traten siempre de tenerlo por lo menos algo, ¿no? En la cabeza, y de ahí ya pueden utilizar el teléfono para buscar la fórmula, pero sí es importante que lo tengan en mente, ¿no? Calculamos el sodio, calculamos la glucosa, calculamos el BUN y con esto sacamos la fórmula y tenemos la osmolaridad. De acuerdo a la osmolaridad, vamos a ver si estamos ante primero un estado hiposmolar, un isosmolar o un hiperosmolar.
Si estamos ante un estado hiposmolar en un cuadro de hiponatremia, esta es la hiponatremia que vamos a llamar hiponatremia verdadera, ¿no? Porque quiere decir que realmente el nivel de sodio realmente está bajo y por eso es que se está produciendo incluso también la hiposmolaridad, ¿no? Si se dan cuenta, esa sería la hiponatremia verdadera. Ahora, luego tenemos los estados isosmolar, donde vamos a tener niveles de sodio bajo. Esos vendrían a ser los casos de las de pseudo-hiponatremia, ¿no? Generalmente en este tipo de casos, por ejemplo, en los pacientes con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia severa o hiperproteinemia, incluso vamos a tener este tipo de cuadros. Y luego ya tenemos los pacientes con un estado hiperosmolar, donde los niveles de sodio pueden ser los esperados en casos de hiperglicemia, uso de manitol o incluso en pacientes alcoholizados. Luego de ver el estado de la osmolaridad, en este caso hemos dicho que el estado de hiponatremia verdadera es el estado hiposmolar, entonces ya tengo un paciente con hiponatremia, luego me voy al flujograma, veo que también está en un estado de hiposmolaridad, entonces inmediatamente es el paciente al que yo voy a coger y por lo tanto voy a ahora evaluar el estado de volemia del paciente, ¿no? Es un paciente que está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. De acuerdo a esto, es que también voy a tener el diagnóstico diferencial, ¿no? Si es un paciente hipovolémico, bueno, en todos los casos tengo que evaluar si es un paciente, bueno, acá vamos a hablar de los niveles de sodio en orina, la verdad es que no todos los laboratorios lo tenemos disponibles, es más, creo que en el EVES no lo tenemos, así que digamos que tampoco no es un examen difícil, pero no todos los laboratorios están familiarizados. Entonces, acá ya vamos a hablar realmente de cuánto de sodio está perdiendo el riñón. Entonces, para eso nos sirve medir el sodio urinario. Y para esto vamos a tener también algunos valores referenciales, ¿no? El sodio urinario está en más de 30, en menos de 30, y de acuerdo a eso vamos a tener cuáles serían las posibles causas, ¿no? Si está en más de 30, posiblemente estamos ante un escenario de una pérdida renal de sodio, y por eso es que nos está faltando sodio a nivel sérico. Entonces, ¿en qué casos podrían ser? Los que ya habíamos hablado, el uso de diuréticos, pacientes con acidosis tubular renal, pacientes alcalóticos, pacientes con cetonuria o una diuresis osmótica. Y si está en menos de 30 el sodio, podríamos hablar de una pérdida extrarrenal y hablamos aquí de pacientes con diarreas, vómitos o algunos casos de pancreatitis y trauma. En el caso de pacientes con euvolemia, ya digamos son los pacientes que van a estar un poco más estables y bueno, estamos hablando de pacientes ya un poco más crónicos, pacientes hipotiroideos con insuficiencia suprarrenal, el uso de algunas drogas, el mismo CIJAT está incluido dentro de este grupo, ¿no? Y en los hipervolémicos ya nuevamente hacemos la clasificación de acuerdo a los niveles de sodio en orina. Si en la orina vemos niveles de sodio mayores de 30, quiere decir que, bueno, estamos ante un cuadro de una falla renal. Si está en menos de 30, ya quiere decir que no es por un problema renal, sino que podría ser por un problema hepático o cardíaco, como podemos ver acá. Bueno, entonces, bueno, eso es un poquito sobre la osmolaridad urinaria, eso sobre algunos de los síntomas que también es importante mencionar. Entonces, ¿a qué pacientes a qué tengo que preguntarle a un paciente o qué tengo que evaluar si un paciente está con un cuadro de hiponatremia, ¿no? Porque hablamos de severidad con respecto a los niveles, pero a veces van a tener un paciente con un sodio en 120 y lo van a ver súper tranquilo, ¿no? Pero entonces, tengo yo que estar atento a cuáles son los síntomas, ¿no? Cuando hablamos de síntomas moderadamente graves, hablamos de pacientes que pueden estar con náuseas, tal vez no los están viendo ustedes vomitando en la emergencia, pero el paciente, si tú le preguntas, ¿tienes náuseas? Sí, ¿no? Pacientes confusos, pacientes que ya tienen un dolor de cabeza, ¿no? Y en los graves, pues ya están los pacientes que están, bueno, ya van a estar muy, muy sintomáticos, ¿no? Con vómitos, distrés cardiorrespiratorio, somnolencia, incluso convulsiones o comas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo nosotros tenemos que hacer la corrección del sodio. Y esto, como les había dicho, va a depender, pues, si estamos hablando de un cuadro agudo o un cuadro crónico, ¿no? Generalmente, como dice aquí en el último párrafo, uno no conoce el tiempo de instalación, ¿no? Sobre todo si nosotros solo somos interconsultores, como en el caso de nefrología, tendríamos que ser muy, muy minuciosos para podernos saber cuánto de sodio tenía el paciente hace 2 días y cuánto de sodio tiene crónicamente, ¿no?
En este caso vamos a dejar un poco de lado el caso de los pacientes con hiponatremia crónica, porque ya estamos hablando de casos ya un poco más complejos. Vamos a centrarnos en el caso de las hiponatremias agudas, porque de hecho son las que van a generar mayor riesgo de complicaciones. No estamos hablando de riesgo de muerte o secuelas a nivel cerebral, básicamente por el edema que puede llegar a producir. Ahora, como ya creo que todos en algún momento han escuchado también, es importante conocer que todo cuadro de alteración del sodio tiene que ser corregido de forma lenta, ¿no? Siempre nuestro punto de corte el número 10. No puedo corregir más de 10, no puedo corregir menos de, o sea, a un nivel, si estamos con una hiponatremia, no puedo aumentar los niveles de sodio en más de 10 miliequivalentes por día, y lo mismo en un caso de hipernatremia, no puedo disminuir más de 10 por día, ¿no? Ya por ahí va a haber un más menos, pero es un punto de referencia que sí es importante recordarlo, chicos, porque a veces cuando uno está en la práctica ha pasado internos, residentes, que han intentado hacer la corrección de una hiponatremia y finalmente cuando tú ves al día siguiente al paciente está mucho peor, con un estado neurológico mucho más deteriorado, y sacas un sodio control de casualidad y te das cuenta que el residente lo dejó hidratando con una solución hipertónica, pensando corregir el sodio y finalmente se le pasó la mano, ¿no? Entonces, sí son cosas que pueden pasar y son cosas que pasan, entonces hay que tener muy en cuenta eso, tengan mucho cuidado con el tema de la hidratación, no es solamente dejar un goteo o a una cierta velocidad de infusión y ya, ¿no? Bueno, en el caso de la hiponatremia, entonces vamos a hablar, esto es un flujo, digamos, un resumen de todo lo que hemos comentado un poquito hace un rato. Vemos un sodio sérico menor de 135, estamos ante una hiponatremia. Lo primero que habíamos dicho, era medir la osmolaridad plasmática, vemos una osmolaridad normal o elevada. Son los casos en los que hemos dicho que tiene que haber una causa secundaria, ¿no? Hiperglicemia, administración de manitol, las pseudohiponatremias, etc. El que nos va a interesar va a ser los casos de la osmolaridad disminuida, es decir, un estado hiposmolar. Vamos a medir el sodio en orina y luego vamos a evaluar el estado del volumen extracelular, si estaba aumentado, si estaba disminuido o si estaba normal. Entonces, de acuerdo a eso vamos a sacar el diagnóstico diferencial. Esto también ya lo hemos revisado y ahora vamos a ver la forma de corregirlo, ¿no? Entonces, para eso también es importante hacer un recordaris de cuánto de sodio tienen las diferentes soluciones que uno normalmente usa, ¿no? ¿Cuál es la concentración de sodio que normalmente, o cuál es el tipo de solución de las que están acá que normalmente ustedes han utilizado? ¿Alguien que pueda participar? Ya nos falta la mitad, 0,9. chicos. Sí, ¿quién estaba por hablar? Sí, doctora, 0,9%. Exacto, esa es la solución fisiológica, ¿no? ¿Y cuánto de sodio tiene? 154 miliequivalentes, ¿no? ¿Y cuál es la otra solución que ustedes también han visto por ahí en hospitalización, en la emergencia? El hipersodio, ¿no? Esas ampollas de hipersodio, esas grandotas, que son el cloruro de sodio al 20%. Esas son las dos presentaciones que tenemos nosotros a nivel de soluciones que contengan sodio, las más frecuentes, y son precisamente las que vamos a utilizar para corregirlas, para corregir el trastorno del sodio, ¿no? Lo que hace la mayoría, bueno, cuando uno trata de corregir el sodio, la verdad es que, como les había dicho hace un rato, si han visto el algoritmo es un poco largo, no es uno que usualmente, pues en hospitalización y emergencia uno se ponga a hacer todo ese tipo de cálculos. A veces incluso ya la práctica también nos da un poco de luz sobre cómo resolverlo, pero esta es la forma adecuada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de una hiponatremia aguda es corregir los niveles de sodio y para eso vamos a utilizar una solución hipertónica, ¿no? Quiere decir una solución que tenga la mayor cantidad de sodio. ¿Y cómo lo logro? Fácil. Voy a calcular en un litro de cloruro de sodio al 0,9, que tendría 154 miliequivalentes, voy a calcular 900 cc de esta y voy a poner 5 ampollas y medias de hipersodio. Con esto voy a sumar una solución de cloruro de sodio al 3% en 1000 mililitros, ¿no? Que es un litro, y vamos a tener un aproximado de 513 miliequivalentes de sodio.
Pero doctor, ¿ahora yo qué voy a hacer con eso? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es corregirlo, ¿no? Vamos a tratar de calcular ahorita en un ejemplo práctico y vamos a ver si ustedes también lo pueden ver más o menos. Entonces, voy a corregir en términos prácticos, uno, los casos moderados severos, no voy a corregir los leves, ¿no? Si el sodio está entre 130, 135, vamos a tratar pues de valorar, ¿no? Realmente los síntomas. Por ejemplo, dice acá el sodio más de 130, podríamos esperar que aumente a un 6 a 8 mil equivalentes en 24 horas, menos de 10 mil equivalentes en 24 horas, no se olviden, o menos de 118 mil equivalentes en 48 horas. Y con ausencia de síntomas, ¿no? Luego de eso, cuando yo empiezo a corregir el sodio, hay que medir el sodio, chicos, ojo, no es que yo voy a dejar corrigiendo el sodio, lo voy a dejar a mi paciente y me voy a ir a ver a otro paciente, o me voy a ir de la guardia, o me voy a ir a descansar, ¿no? Hay que medir el sodio, o no le voy a hacer un control cada 24 horas, ¿no? No, porque estoy ante un electrolito peligroso, acuérdense. El sodio hay que medirlo a la hora, vemos que está mejorando, ok, lo mido a las 6 horas, ok, está yendo un poquito mejor a las 12 horas y luego ya podría, una vez que esté estabilizado, cada 24 horas. ¿Y cuáles son las complicaciones de que yo pueda hacer una corrección muy brusca del sodio, ¿no? El edema cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo ahorita un medio donde están las neuronas, es decir, las células, ¿no? A nivel cerebral, están en un medio donde hay sangre alrededor que está corriendo con menos cantidad de sodio, y yo inmediatamente comienzo a generar una mayor cantidad de agua alrededor, lo que voy a producir pues es un edema cerebral, ¿no? Bueno, tenemos aquí la desmielinización osmótica que va a ocurrir justamente cuando yo corrijo más de 10 mil equivalentes en 24 horas o 18 mil equivalentes en 48 horas. Y bueno, con respecto al manejo, era lo que estábamos comentando hace un rato, la solución al 3%. Este es un caso un poco práctico, endovenoso, 150 cc en 20 minutos, en el caso de que nos encontremos ante un caso severo, ¿no? Esto es un poquito sobre cómo manejarlo en el caso de un paciente hipovolémico, un paciente euvolémico y un paciente hipervolémico. En el paciente hipovolémico, la idea va a ser hidratarlo. Con esto puedo manejarlo incluso con una solución al 0.9% y voy haciendo los controles, ¿no? En un paciente euvolémico y en un hipervolémico ya puedo utilizar un poco también el arte de la restricción hídrica, y de acuerdo a eso también vamos evaluando si los niveles de sodio van mejorando. En el caso de los severos, no se olviden, infusión de sodio al 3%. Entonces aquí vienen las fórmulas que nosotros podemos utilizar. Acá viene la fórmula de Adrogué-Díaz, ¿no? Bastante conocida para ayudarnos a calcular más o menos cuánto sería el nivel de sodio con el que yo voy a intentar corregir. Ya no vamos a aumentarnos mucho en la hora, son las 10 y 11. Básicamente lo que nos dice la fórmula es cuánto es la cantidad de volumen de acuerdo al tipo de solución que yo voy a escoger, que le tengo que pasar a un paciente en 24 horas, ¿no? Entonces, en la fórmula lo único que tenemos que hacer es reemplazar algunos valores. Primero es cuánto de sodio es el cambio que yo quisiera observar del sodio en el suero en un litro de infusión. Esto va a ser igual al sodio infundido menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1. Acuérdense que las fórmulas para sacar el agua corporal total de una persona, si es varón, si es mujer va a variar. Si es varón, el varón tiene el 60% de líquido aproximadamente como agua corporal total, la mujer el 50%, así que vamos a multiplicar 0.6 y 0.5 respectivamente, ¿no? En los ancianos puede ser un poquito menor, pero hay que tener cuidado con el tema de los cálculos. Entonces, acá tenemos el caso 1. Si alguno de ustedes quiere participar, sería interesante para que nos ayuden a calcular un poquito ahí y hacerlo un poquito más práctico. Con el caso de las hipernatremias va a ser un poquito más fácil, así que terminamos en unos 20 minutos, ¿sí? 10 y media terminamos. Este es un paciente varón de 70 años, tiene antecedentes de ser postrado crónico por una secuela ACV, viene con un tiempo de enfermedad de 5 días, es un paciente que viene soporoso y con mucosa seca. Ustedes le miden en la emergencia, le sacan una gasometría arterial, por ejemplo, que es más fácil, más rápido, y le encuentran el sodio en 115.
Como dato adicional, el abuelito pesa 50 kilos. Entonces, estamos ante un cuadro definitivamente de hiponatremia, ¿no? Ahora, ¿sabremos si esta hiponatremia es aguda, es crónica? Bueno, para ese estado probablemente sea un cuadro agudo, ¿no? Porque el paciente tiene síntomas. En este caso es un paciente soporoso, tiene síntomas neurológicos en este momento, ¿no? Ahora, ¿será un paciente que esté euvolémico, hipovolémico? Habría que preguntarnos primero antes de ver la resolución. En este caso, el cuadro no nos lo menciona, pero si nosotros estamos evaluando que tiene mucosas secas, podríamos sobreentender que es un paciente que está deshidratado, ¿no? Es decir, un paciente que estaría hipovolémico, probablemente, ¿no? Vamos a asumirlo así, probablemente esté deshidratado. Entonces, estamos ante un caso de hiponatremia en un estado hipovolémico. Ahora tendríamos que nosotros tener el nivel de osmolaridad en sangre, como ven acá, no la vamos a tener, así que por ahí que no vamos a poder buscar en nuestro flujo cuál sería la causa probable, pero lo que sí podemos hacer en este caso, teniendo un cuadro de hiponatremia, sería hiponatremia aguda, crónica, sería una leve, moderada, severa. ¿Quién quiere participar? Vamos chicos, lo que les salga. Bueno, en este caso dijimos que la hiponatremia severa cuando teníamos el sodio menor en 120, ¿no? Con ser un sodio en 115, ya podríamos decir que es una hiponatremia severa. Entonces quiere decir que yo inmediatamente tengo que decirle a la enfermera, licenciada, prepara tu solución de hipertónica, tu solución de sodio al 3%, ¿no? Para poder manejar este paciente. En este caso, dentro de la resolución, bueno, por ahí que algún otro dato, tal vez el tema del antecedente del ACV nos podría decir que podríamos estar ante una hiponatremia crónica, pero finalmente es una hiponatremia severa, ¿no? Entonces, es un paciente sintomático, así que vamos a proceder a corregirlo. Lo primero que yo tengo que tener claro, como dice acá, es la meta. No se olviden de 6 a 8 miliequivalentes en 24 horas. Vamos a elegir el de 8 en este caso debido a la severidad. Entonces vamos a calcular por la fórmula de Adrogué-Marías si es que elegimos una solución al 3%, acuérdense que teníamos en 1 litro de esta solución de cloruro de sodio 513 mil equivalentes. Vamos a reemplazar nada más la fórmula, ¿no? Entonces, si reemplazamos el sodio que vamos a infundir, que sería el sodio, esta primera parte, menos, vamos a calcular el sodio sérico del paciente, dijimos 115, y vamos a dividirlo sobre el agua corporal total. Dijimos que el abuelito pesaba 50 kilos, por ser abuelito vamos a calcular un agua corporal total de 0.5, a pesar de ser varón. Por lo tanto, tenemos el agua corporal total de 25 más 1, sería un total de 26, y aquí si hacemos la resta, 398. Entre 26, 15.3. Pero doctora, 15.3, ¿qué significa? ¿Qué hago con el 15.3? Quiere decir que por cada 1000 mililitros de esta solución de hipersodio vamos a aumentar al paciente 15.3 mil equivalentes al pasar esta solución. Pero nosotros recordemos que solamente queremos corregir 8.000 equivalentes, ¿no? Porque dijimos que ese va a ser nuestro tope. Entonces, calculamos esos 8.000 equivalentes, pasarían aquí al otro lado, y vamos a hacer una regla de 3 simple, de 15.3 en 1000, para corregir 8, ¿cuánto de volumen nos va a corresponder? Sería un total de 522 mililitros, ¿no? Entonces quiere decir que le vamos a pasar 522 mililitros de esta solución al 3% en 24 horas. Si hacemos la división, nos va a salir algo de 22 cc por hora. Entonces en el RP yo voy a hacer tal cual esto, ¿no? Cloruro de sodio a 0.9, 1000 mililitros, en este caso si queremos ser más específicos, 900 mililitros, y acá las 5 ampollas de el cloruro al 20%. Y lo ponemos así a 22 cc hora, junto con las demás medidas, ¿no? Entonces aquí estaríamos ante un tema de una corrección de un cuadro de hiponatremia.
Este de aquí es el caso de una mujer de 50 años, nos menciona el antecedente de ser diabética, con tiempo de enfermedad de 6 horas, nos dice que tiene una convulsión tónico-clónica, ¿no? Le hacemos una medición del sodio sérico, nos sale en 110, también estamos ante un cuadro de hiponatremia severa, esta persona pesa 50 kilos. Entonces procedemos nuevamente, en este caso nos está mencionando un tiempo de enfermedad de 6 horas, es un cuadro agudo, entonces estamos ante un cuadro de hiponatremia aguda severa también. Entonces nuevamente pasamos a lo mismo, decimos vamos a iniciar una solución al 3% y vamos a calcular los bolos que vamos a pasar en esta concentración. Entonces si utilizamos igual la misma fórmula, vamos a tener los 130 cc de cloruro de sodio más una ampolla y vamos a pasarlo en bolos. En este caso porque estamos hablando de un cuadro convulsivo, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunos otros casos más, algunos algoritmos también para tener en cuenta de acuerdo a los síntomas, los bolos que hemos mencionado hace un rato. Y bueno, eso sería básicamente con el tema de la hiponatremia. Con la hiponatremia es un poquito más fácil. En realidad, si nosotros tenemos un cuadro de hiponatremia, quiere decir que al paciente le falta agua, ¿no? De todas maneras. Es un paciente que tiene un exceso de sodio. No creo en nadie, pensaría que el paciente se ha ido a comer por ahí que un cuarto de kilo de sal. Lo más probable es que el paciente sea deshidratado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de hipernatremia cuando tenemos un nivel de sodio mayor de 145. De hecho, la hipernatremia es mucho menos frecuente que la hiponatremia, como dice acá, pero también los síntomas van a ser mucho peores y también van a producir mayor mortalidad. Dicho sea de paso, acá tenemos el problema de los sueros de Medifarma, ¿no? Entonces, los síntomas neurológicos, si se dan cuenta, son un poco parecidos a las de la hiponatremia, pero lo que lo van a diferenciar en realidad también es un poco el tema de que los síntomas son un poco más neurológicamente más marcados, ¿no? No solamente está la letargia, también está el tema de la irritabilidad, la inquietud, incluso hasta la hiperreflexia, ¿no? A nivel muscular, espasticidad incluso llegando a las convulsiones. En casos graves, pueden producir por el tema de la fuerza osmótica, no hay ese cambio, si en caso fuera un caso agudo, puede producir incluso hemorragia cerebral, la desmielinización osmótica, incluso la muerte. Entre las causas vamos a tener en primer lugar las pérdidas de agua, en este caso por pérdidas insensibles, un poco menos frecuente, ¿no? Fiebre, hipertermia, ejercicio físico. También tenemos las pérdidas renales, las pérdidas gastrointestinales, ¿no? Pacientes con diarreas, los abuelitos que se suelen deshidratar más rápido. Y también tenemos algunas un poco más raras, ¿no? Alteraciones a nivel hipotalámicas, alteraciones en entrada de agua en las células, o la misma retención de sodio. Esta es una causa que también hemos visto con cierta frecuencia, administración salina hipertónica, bueno, hablé del caso justamente de los sueros mal elaborados, o incluso también con el exceso de bicarbonato, chicos. Esto es un tema que también es importante que lo recuerden. Cuando uno quiere corregir a veces los cuadros de acidosis metabólica o los cuadros de acidosis en general, no se olviden que el bicarbonato también es una causa de hipernatremia y podrían ustedes ocasionar un perjuicio a un paciente en lugar de ayudar. Entonces, el tema de definición ya lo hemos hablado, la clasificación también es muy similar a la de la hiponatremia, aguda y crónica, más de 48 horas, menos de 48 horas es nuestro punto de corte. Leve podríamos considerarla hasta los 159 y severo es mayor o igual a 170. Vamos a utilizar un flujo parecido al anterior. Si tenemos ya un cuadro de hipernatremia, vamos a evaluar que estamos ante un paciente hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. Si el paciente está hipovolémico, está más que claro que el paciente está deshidratado. Solamente tenemos que determinar por dónde se ha deshidratado, si ha sido por pérdidas renales. Si es que vemos que este paciente en la orina tiene un sodio alto, si lo tiene bajo, quiere decir que no ha sido por la orina, ha sido por otro tipo de pérdidas extrarrenales, sudoración excesiva. Los pacientes con quemaduras, ¿no? Ellos son uno de los candidatos perfectos para este tipo de cuadros. Los pacientes con fístulas también a nivel intestinal, ¿no? Ahora, el paciente con una eubolemia generalmente es por pérdidas renales y pacientes con hipervolemia van a ser pacientes que han tenido ganancia de sodio de alguna forma.
De acuerdo a la severidad, va a ser de acuerdo también a los síntomas, no solamente a los niveles de sodio. Digamos que en una de las formas más leves, el paciente va a estar anoréxico, un poco nauseoso o incluso un poco intranquilo. Ya en un paciente con un nivel severo, ¿no? Podríamos hablar de la letargia o el coma en los pacientes que tengan un cuadro de convulsión o pacientes con hemorragia intracraneal. Ahora, los principios van a ser parecidos cuando hablamos de las concentraciones, pero ahora recuerden que vamos a buscar ya no las soluciones hipertónicas, vamos a buscar soluciones hipotónicas, ¿no? Entonces, dentro de esta tenemos las soluciones al medio normal, incluso algunos hablamos del cuarto normal, ¿no? Pero las más usuales, digamos que cuando uno trata de no excederse, vamos a hablar de las soluciones al medio normal, que sería, pues dividimos fácil, ¿no? Este 154 es una solución salina fisiológica con 154, la del medio normal va a ser con una de 76 miliequivalentes. Acuérdense que nunca podemos instalar una solución que no tenga nada de sodio. Háblese del agua destilada o una dextrosa que tienen niveles de sodio cero, ¿no? Entonces, vamos al manejo como tal, tenemos la hipernatremia aguda severa y la hipernatremia crónica, ¿no? Igual que la vimos hace un rato con la hiponatremia. En el caso de las hipernatremias agudas, vamos a tratar de hacer la corrección de 1 miliequivalente litrora, y en el caso de las crónicas, a la mitad, ¿no? A 0.5, y también hablando de los topes, ¿no? Como les había dicho hace un rato, nuestro punto de corte siempre va a ser 10, máximo de 8 a 10 miliequivalentes por día. Siempre que el paciente esté consciente, como acá también tenemos un riesgo alto de ir a una hiponatremia, siempre va a ser preferible hacer uso de la vía oral, ¿no? Para no excedernos también con la vía parenteral, pero en el caso pues de que sea una hipernatremia, que el paciente no tenga el estado neurológico que nos pueda apoyar a que tome estas soluciones, vamos a utilizar el medio endovenoso. Bueno, lo primero es tratar de llegar al diagnóstico, eso es lo primero, que es bastante fácil, y luego tratar de determinar la causa, ¿no? El paso siguiente va a ser corregirlo y básicamente es administrar agua, ¿no? En este caso, como hemos dicho, la vía oral o la vía enteral, y si no, pues la vía endovenosa. Hablamos de los puntos de corte, y acá entonces viene una fórmula incluso mucho más fácil. Esta fórmula no se olviden que es el cálculo de déficit de agua libre, ¿no? Es bastante práctica, la verdad, solamente tenemos que reemplazar valores también. Y de acuerdo a eso vamos a instalar la velocidad, incluso también con la que vamos a hidratar al paciente. También podemos utilizar la misma fórmula de Adrogué-Marías para calcular la infusión, pero lo podemos hacer más práctica con la fórmula del cálculo de déficit de agua libre. Vamos a tratar de hacer la corrección, el 50% lo vamos a pasar en las 24 horas y el otro 50% en 12 horas. De acuerdo también si estamos ante un cuadro de un estado hiperosmolar, donde también el manejo va a ser distinto. Dentro de algunas de las metas y monitoreos tenemos en los casos severos, si estamos ante o dentro de nuestros propósitos, siempre va a tratar de hacer llegar al sodio normal, es decir, que llega a menos de 145, pero no se olviden que también tenemos el punto de corte, ¿no? De 6 a 8 incluso podemos decir que es nuestra zona segura en 24 horas, y si no, en todo caso, menos de 10 en 24 horas o menos de 18 en 48 horas y en ausencia de síntomas, ¿no? Igual el monitoreo a la hora, a las 6 horas, a las 12 y a las 24 horas. Entonces, vamos a plantear también aquí un caso. Por ejemplo, en el caso de una persona con una hipernatremia severa, vamos a calcular aquí un paciente que tenga un sodio en 170, ¿no? ¿Cuál sería el manejo a realizar? En este caso, con 170, probablemente no nos vamos a arriesgar a hacer un manejo por vía oral. Vamos a tratar de hacerlos por vía parenteral. Entonces, lo primero es nuestra meta, ¿no? Vamos a calcular una meta de un 6 a 8 miliequivalentes en 24 horas. Vamos a elegir, en este caso, la fórmula del déficit de agua libre. Vamos a reemplazar valores. Vamos a poner acá el agua corporal total. En este caso, si estaríamos ante un varón, ¿no? Vamos a calcular un agua corporal total de un 60%, es decir, los 60 kilos por 0.6.
y lo vamos a multiplicar por esta otra parte de nuestra fórmula, que va a ser el sodio sérico medido menos el sodio sérico al que quisiéramos llegar menos 1. Entonces, esto nos va a dar un valor total, en este caso nos da 7.7 litros. Ahora, pero estos 7.7 litros es la cantidad de agua que el paciente idealmente necesitaría, ¿no? En este momento. Pero nosotros, como hemos dicho, vamos a corregir el 50%. Entonces, corregir el 50% del déficit de agua libre en 24 horas nos va a llevar a la mitad, va a ser 3 litros 850 en 24 horas y lo dividimos 160 cc por hora. Entonces, nuestra fórmula para el RP, para la enfermera, va a ser, ¿no? Dextrosa al 5%, vamos a utilizar dextrosa porque probablemente el paciente no va a ingerir ningún alimento en esas horas, ¿no? Entonces calculamos los 1000 de dextrosa más una ampolla de cloruro de sodio al 20% que habíamos calculado para que pueda tener una solución al medio normal. Nos va a dar esa solución al medio normal en 160 cc hora. Entonces, igual podemos apoyar al paciente dándole un poco de agua libre por vía oral o zona nasogástrica. Y bueno, vamos a ir calculando el resto de acuerdo a los niveles que vayamos encontrando en los demás controles. En este caso, también tenemos un caso ya con un tiempo de enfermedad de 4 días, sería con un sodio de 162, una hipernatremia crónica, una diabética mal controlada, 68 años, una glucosa en 600, ¿no? Con un peso de 60 kilos. También podemos utilizar en este caso la fórmula de Adrogué-Marías y vamos a calcular más o menos cuánto sería el déficit de agua de este paciente. Tratamos de reemplazar las fórmulas y finalmente nos va a salir un déficit de 4.5 mil equivalentes, ¿no? Perdón, acá nos sale cuántos son los 1000 equivalentes que vamos a corregir por cada litro. Entonces, si un litro nos va a corregir 4.5 mil equivalentes, si queremos corregir 8000 equivalentes, nos vamos a multiplicar con una regla de 3 simple y nos va a salir 1777 mililitros de agua para esta paciente al medio normal en 24 horas. Y esto nos da 74 cc en 24 horas. Hacemos la misma fórmula, en este caso vamos a elegir agua libre, obviamente por el tema de la glucosa. No se olviden que hay que tratar de estar pendiente de todos los detalles, no le vamos a poner dextrosa, ¿verdad? Entonces, agua libre más una ampolla de hipersodio, vamos a tener una solución al medio normal y vamos a tener el cálculo de 70 cc por hora. Sería básicamente la parte más práctica de este tema. Sé que es un poquito engorroso, chicos, pero quizás en los próximos días que vamos a estar ahí en el hospital, vamos a tratar de buscar algunos casos. Les voy a dejar algunos tiempos siempre para que puedan resolver un poco